imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, viernes 26 de septiembre. Vamos a repasar las últimas novedades de la semana. Una semana que, en términos financieros, fue mucho más tranquila que la anterior para el gobierno, producto del salvataje descomunal del gobierno de los Estados Unidos y de la cesión total y absoluta del control de mando del gobierno argentino a Scott Bessent y compañía, ¿no? Ya empiezan a aparecer las primeras evidencias de que es una cogobernanza. Sí. Una gobernanza colaborativa, una collab. Es como, bueno, gobernamos un poquito entre todos, dijo Milei. Ustedes toman algunas decisiones, a mí hacen de cuenta que me dejan tomar algunas y vamos entre todos avanzando. De hecho, una de las novedades del día es una marcha atrás del gobierno que restituye una de las medidas del cepo. Los compradores de dólar oficial no podrán operar con dólares financieros. Está queriendo evitar el famoso rulo. Claro. El gobierno reinstauró una de las medidas del cepo. O sea, no es la reinstauración del cepo total, pero es una de las medidas que incluía aquel cepo, que eliminaron esta medida cuando fueron al Fondo Monetario Internacional hace 5 meses. Sí. Los compradores de dólar oficial no podrán operar divisas financieras por 90 días. Ya empezaba a generarse la brecha y empezaban a hacer el rulito. La manganeta. Compra acá, vende acá, compra acá, vende acá. Y hay una ganancia de hacer pase de mano nomás, simplemente. Y el Banco Central impuso esta norma desde hoy al mediodía. Es para frenar los rulos con el contado con liquidación y el MEP. Aplica para todos, personas humanas, jurídicas, todos. Así que el gobierno reinstauró una medida del cepo, tratando de evitar ahí el rulo que se empezaba a generar ya esta semana, producto de que, bueno, volvía la brecha entre el MEP, el contado con liqui y el oficial. Y lo que probablemente suceda en el día de hoy, según anticipa ahí algunos, nos anticipan ahí algunos que están siguiendo de cerca el mercado, es que hoy posiblemente el Tesoro salga a comprar fuerte también, ¿eh? Así que, bueno, empieza a hacer el gobierno lo que le estaba pidiendo el Fondo Monetario Internacional y lo que le está pidiendo el gobierno estadounidense. De todas formas, los bonos en dólares abrieron con nuevas caídas y el riesgo país subió de vuelta a las 4 cifras, superó los 1000 puntos. Así que tampoco, ¿eh? Tampoco. Es como que sí, lo veníamos hablando esta semana. Sí, mucha tranquilidad, pero pará. Ni tan calvo ni con 2 pelucas, decía mi tía. Vamos viendo, yo te digo, vamos viendo cómo se comporta el mercado, porque hoy los bonos argentinos en dólares abrieron nuevamente a la baja, luego un descenso generalizado que mostraban el jueves, cortando la racha positiva de inicios de la semana tras el anuncio del salvataje del Tesoro de los Estados Unidos. De este modo también el riesgo país volvió a alcanzar los 4 dígitos, está tranquilo el dólar, pero lo que venimos diciendo en estos días, vamos viendo de a poco para cuánto le alcanza y cómo al gobierno para despejar turbulencias financieras en el horizonte. Mientras tanto, todo esto tiene que ver también con las decisiones que ha tomado el gobierno esta semana, ya en cogobernanza con los Estados Unidos, y el ruido que le generó al gobierno con el sector agropecuario. La furia del agro. El gobierno trató de salir a aclarar, luego de calificar como exitosa la medida que dejó pedaleando en el aire a los productores agropecuarios que no tuvieron oportunidad de aprovechar la baja de las retenciones a cero. Salió el titular del ARCA, ex AFIP, Juan Paso, negó que el gobierno actuara en complicidad con las grandes cerealeras. ¿Por qué? ¿Por qué negar eso? Si ¿quién hubiera pensado? La verdad. No, que alguien estaba pensando que Mal había pensado. connivencia. Hay gente muy mal pensada. Que estos que son amiguchis y que se pusieron de acuerdo. No. Si no están contentos con el precio, no vendan, les dijo. No lo jodás. No vendas campeón. No vendas campeón. No lo jodas. Que esto. Está bien que son. No aprenden igual. Pero Están jugando con fuego. No jugué Están con- jugando fuego. No aprenden. Siempre es a que no. A que no. A A que que no, no. dale. A que no. Y sí, y al final sí. No sé. Ya deberían haber aprendido que no se aconseja cancherear. Claro, la que no es aconsejable en economía. Bueno, dijo Paso que lo están insultando en varios idiomas y colores. Habló esta mañana en Radio Mitre y que está con la paz propia de la acción correcta. Ah, mira. Sí, Eduardo. Escuchalo. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Reiki. ¿Cómo anda? ¿Bien? Reiki, sí.
Bien, explicando. A ver. Sí, los productores saben que están que arden, ¿no? A ver, sí, me pasa, soy productor, tengo chats con cientos de productores y tengo recurrentemente la misma conversación. ¿Lo están puteando? ¿Él es productor? De colores, te diría, pero creo que hay un... En arameo. Mi padre decía, En me arameo, putean en arameo. Sí. Pero estoy como cuando era chico, con la paz propia de la acción correcta. Creo que... Y me siento muy cómodo explicándolo. En el lugar que estoy en el gobierno y también como productor. Bien. Con la paz propia de la acción correcta, dice el titular del Arca, tratando de explicar que no es un tongo con las cerealeras y que no cagaron a los productores, sino que él también es productor. ¿Cómo van a...? Mirá vos. No me voy a cagar a mí Sabía pues, claro. que el titular de AFIP también tiene... ¿Sabés quién más es productor agropecuario? ¿Quién? José Luis Espert. Es Ah. candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires y habló de esta manera, también a modo de, hey, yo soy productor y la verdad que tampoco... ¿También está en paz? Sí, escúchalo, a ver. Yo entiendo el enojo, yo soy productor agropecuario y obviamente me gustó, no me gustó, me quedé, yo vendí todo lo que tenía que vender con mis hermanos que trabajamos en el campo con retenciones al 26%. Ahora, el medio vaso lleno de esto me parece que es mucho más grande que el medio vaso vacío. El medio vaso lleno es que este es un gobierno que por primera vez en 30 años, porque el último que lo hizo de manera permanente fue Menem, reduce las retenciones agropecuarias. Hoy las retenciones, hablando de la soja, un solo producto, no hay muchos, hoy son 7 puntos menores a las que teníamos cuando asumió el presidente Milei Es extraordinario. la jefatura de gobierno. Es espectacular, No, Los están tomando por boludos a los productores agropecuarios y yo no sé cómo les va a caer esto, Es el Es único gobierno que baja las retenciones. loco. 3 días. ¡Qué desvergüenza! Sí. Para que aprovechen las cerealeras, para que te entren los dólares, para sobrevivir, para llegar a la elección, para lo que sea. Lo necesitaba, el gobierno necesitaba eso. Un muro de dólares que contenga la avanzada. Lo consiguieron con una manganeta ahí, no sabemos Era si tan- charlado o no con las cerealeras. Y salen ahora los productores agropecuarios muy calientes. Bueno, se habla de reuniones secretas en la Bolsa de Rosario, pero digo, hubo una reunión el mismo lunes del tuit de Adorni informando esto con los exportadores de grano. O sea, no lo disimularon mucho. No hicieron por lo menos los esfuerzos para que no se note. Sí, el Palacio de Hacienda recibió a la Cámara de Exportadores de Grano y a la Cámara de no sé qué aceiteros. Bueno, pero habrán conversado de otras cuestiones. ¿vos decís que no arreglaron todo esto? No, capaz que hablaron de, qué sé yo. De cómo iba a jugar... Sí. Agropecuario, ¿no? El Claro, equipo de... el equipo agropecuario. Sí, claro. Bueno, la bronca de los productores con el gobierno es total. Por supuesto que, esto lo contábamos y conocemos, la tradición ideológica del sector, pero andan a las puteadas como ni con el kirchnerismo, algunos de ellos. Y en las últimas horas hizo viral uno, en particular, que es Sebastián Campo, que llegó a la pantalla de millones de personas, estuvo viral, es un testimonio que anduvo por todos lados, porque fue muy contundente el mensaje que comunicaba, con nombre propio, el tipo arriba del tractor, representando por lo menos a una parte, seguramente, de los productores rurales de la Argentina, totalmente harto, que dijo, a ver si el campo se despabila un poquito y empieza a saber lo que tiene que hacer, dijo, a ver. 25 de septiembre de 2025, acá estamos sembrando maíz, apostando una vez más como miles y miles de productores a lo largo y ancho del país, laburando 10, 12, 15, 16 horas diarias, no importa, porque los productores somos así. ¿Saben para qué? Para enterarnos esta semana, una semana histórica donde vivimos una jugada preparada hermosa que protagonizaron el Toto Caputo, el presidente Milei y todo su equipo, y 8 exportadores, que hicieron una jugada magistral para que con el lomo de miles y miles de productores los tipos se llenen los bolsillos, pero mal, pero fuerte. Lo que me llama la atención es el silencio, porque el lunes se dieron a aplaudir todos la medida en favor de la producción y hoy, jueves, está demostrado que no era a favor de la producción, era a favor del puñado de vivos de siempre que se enriquecen a través del laburo nuestro. ¿Cuándo el sector agropecuario va a despejar la mirada y va a empezar a decir de verdad los problemas que tiene el sector? Estoy muy cansado. Hace 26 años que laburo en el campo, tengo la espalda gastada, los brazos cansados y estoy también harto de ver cómo todo el trabajo y el esfuerzo de miles y miles de pequeños productores queda en la saca de 4 gordos de siempre. A ver si el campo se despabila un poquito y empieza a hacer lo que tiene que hacer.
bien. Bueno, ahí estaba Sebastián Campo, este productor agropecuario arriba del tractor, en un mensaje que se viralizó por el hartazgo y la contundencia y porque no es el único que piensa así, no es un caso aislado, hay bronca en los productores agropecuarios que se quedaron afuera de una baja de retenciones que claramente, él dice ahí, era una jugada preparada de Toto Caputo con las grandes cerealeras, agroexportadoras, multinacionales, necesitaban la guita rápido, lo arreglaron ahí, pusieron un cupo que llenaban las cerealeras, que además las cerealeras hicieron declaraciones juradas y ahora salen para llenar ese cupo a comprarle a los productores los granos con el impuesto de la retención puesto encima. Y hay muchos que ya están decididos a no vender. Por lo tanto, la diferencia no se la queda ni el Estado ni los productores, se la quedan las cerealeras. Un bruto negocio para las cerealeras y también para el gobierno, que necesitaba rápido un muro de dólares hacerse de guita, claro. Para hacerse de guita rápido, para aflojar un poco con las incertidumbres financieras. El presidente de la Federación Agraria de Córdoba, hablando de Córdoba, atención, categórico también, apuntó contra Caputo y Milei, dice que la maniobra con las cerealeras fue una estafa. Por otra parte, esta decisión se toma después de que Scott Bessent, el secretario de Tesoro de los Estados Unidos, ayer dijera, como una de las condiciones para otorgar este préstamo a la Argentina, que las retenciones volvieran a existir, que no hubiera retenciones cero. Bueno, eso es lo que se especula, ¿no es cierto? Pero lamentablemente uno por ahí no sabe qué creer ya. No sabe qué creer porque lamentablemente lo que a veces sucede nada que ver con lo que uno vive a diario. Nosotros, mire, nos alegramos cuando le pusieron a las retenciones cero. Los alegramos porque, aunque no fuéramos a beneficiarnos, pero lamentablemente después es una desilusión muy grande porque es como una estafa a vista. Entonces eso hace que la desconfianza que hay es cada vez mayor con este gobierno, ¿no? Llama la atención esa frase que acaba de decir Agustín porque desde que asumió Javier Milei, esta gestión cuenta con el campo como gran aliado. Bueno, pero mire lo que está pasando. La otra vez lo bajaron unos meses porque también necesitaban... Bueno, ahí está, el presidente de la Federación Agraria de Córdoba también advirtiendo sobre una estafa, ¿no? Ya lo ponen en esos términos. Los cagaron y además hicieron un negocio, es lo que están diciendo los productores. Claro, ¿qué pasa? Obviamente hay discusiones con el sector que a veces son más ideológicas que pragmáticas, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno... pero esto para el gobierno va a ser un problema de cara a octubre, porque el gobierno tenía que ir a hacer buenas elecciones para sobrevivir también en términos políticos en el Congreso, especialmente en las provincias donde esto va a pegar fuerte en la bronca, no solo de los productores agropecuarios, también porque muchas veces se piensa en el productor agropecuario como el tipo que está en el tractor nada más. Y en los pueblos es el productor, pero es el que vive también de la producción agropecuaria, el que por la producción agropecuaria puede también tener su despensa, su comercio, su actividad privada. En los pueblos, en las ciudades de Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires, donde ya viene de perder en las secciones de actividad agropecuaria, viene de perder el gobierno el 7 de septiembre, esto posiblemente lo que haga es profundizar esa bronca y seguir alejando al gobierno nacional de ese voto que en su momento supo tener el PRO, que en su momento supo tener, que históricamente suelen tener los sectores antiperonistas, antikirchneristas, pero que ahora posiblemente ese voto con el que contaba Milei no lo tenga. Después veremos en cada provincia hacia dónde se va. Qué pasará en Córdoba, qué pasará en Santa Fe, qué pasará en la provincia de Buenos Aires. Pero esta bronca que empieza a crecer, yo insisto, sobre todo los que tenemos el prejuicio con el campo, ¿no? Esta cosa así que nos quedó de la 125, esta más emotiva, que no es solo con el productor agropecuario, con el que hay que estar atentos a la bronca de estos días. Es con el... insisto, ni siquiera con el sector agropecuario, es con lo que viven también de que al sector agropecuario le vaya bien en los pueblos, en las ciudades, en los pueblos del interior. No es solo el productor, el de la boina, el chacarero, el que son gorilas, son radicales. No. Ojo con los pueblos y con lo que esa bronca empieza a generar también en esos pueblos. Después hay que ver si van y lo votan igual. No es que vayan a
correr a votar de rodillas al peronismo, diciendo, por favor, te pido disculpas, volvé. Eso probablemente tampoco pase. Pero me parece que es un problema político para la campaña de La Libertad Avanza. Mira, te cuento algo. Hoy está Espert y Santilli en Tres Arroyos para hacer campaña. Bueno. Porque en el medio de todo esto hay que decir que hay candidatos que tienen que seguir haciendo campaña y en el interior de la provincia de Buenos Aires, que es en el contexto que vos estás mencionando. Por eso salió Espert a decir, yo soy productor agropecuario, a mí tampoco me gustó. Pero Sí, fíjate pero lo que se acaba volvió. de pasar. ¿Qué pasó? La rural se despega del acto de Espert. O sea, la Sociedad Rural de Tres Arroyos acaba de aclarar que la presencia del diputado Espert y de Diego Santilli en sus instalaciones previstas para este viernes no está organizada por ellos. Nosotros no tenemos nada que ver, ni queremos tener nada que ver. Alquilaron el salón y se despegan de esta manera porque hay mucha calentura en Tres Arroyos con esta visita. Bueno, ¿viste? Ahí está, mirá, primer ejemplo. Y va a ser muy difícil para ellos hacer campaña, sobre todo en estos lugares, ¿no? Y yo donde creo... no le fue bien a La Libertad Avanza ahora en septiembre. Yo creo que al peronismo se le presenta una oportunidad acá también. Entiendo los prejuicios que hay de un lado y del otro, pero al peronismo se le presenta una oportunidad. Hay un peronismo posible también, sin ser Schiaretti, sin ser Yarlora. Creo que tiene una oportunidad el peronismo, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, para volver a acercarse a que esos sectores, de un lado y del otro, entiendan que cuando se habla de producción y desarrollo, también hay que pensar en un proyecto político que pueda incluir a esos pueblos del interior, esos pueblos agropecuarios, de actividad agroindustrial, que ahí también entiendan unos y otros que es un necesario, un vínculo que ya no se rija por la memoria emotiva de la 125. De la 125. Ya está. Y me parece que hay muchos que Sin lo entregar banderas de entendieron. nada a nadie, sin entregar ideas, ni ideales, ni principios. Entender que si vas a hablar de un desarrollo productivo, y tenés que tener una pata pensando en qué va a pasar con esos sectores y en cómo te pueden acompañar políticamente. Totalmente. No. Tiene que haber una sinergia entre esos sectores del campo, sobre todo los pequeños productores, los medianos productores. Y también nosotros sacarnos ese preconcepto del campo, cuando decimos el campo, está como una especie de entelequia, es todo lo mismo. No, Sí, evidentemente no es todo pensás lo en la mismo. rural de acá, en la expo de la rural. No, es mucho más que eso. Y me parece que ahí, por eso insisto, se le presenta una oportunidad también al peronismo de reconciliarse con un sector también de la sociedad. Escuchá a la presidenta de la Sociedad Rural de Rosario, Soledad Aramendi, que también salió al cruce del gobierno de esta manera. Escúchala. En realidad no ha sido una medida para la producción, sino una medida económica financiera para subsanar una situación particular. Entonces tendría que haber sido abordada o comunicada de otra forma, ¿no? Sí continúa durante el mes lo que es la eliminación de derechos de exportación para lo que es carne bovina y avícola. Eso es real porque es por fecha y no por cupo. El tema con los granos es que fue por cupo, bien, entonces en 3 días se cumplió. Realmente debió ser manejada de otra manera y si realmente querían una medida para la producción, extenderla en el tiempo, ¿sí? Porque acá es como que, bueno, obviamente no llegaron a intervenir los productores o en muy poco porcentaje y sí intervino la exportación, la industria, fábricas, porque también acá intervinieron no solamente granos, sino lo que es harina, aceite de soja, pélex y demás. Bueno, ahí está, insisto, aplica para el sector agropecuario y aplica para los distintos sectores de la sociedad que en la última elección no acompañaron al peronismo. Lo peor que se puede hacer es ir y decirles, jodete por no votarme. Eso te pasa por no votarme. No sé si es la mejor manera de ir a convencer y a convocar a esos sectores a que formen parte de un proyecto político. Imagino que la Por dirigencia... experiencia lo decimos, ¿eh? Bueno. Yo hablé en las últimas horas y días hablé con algunos dirigentes peronistas y estaban todos diciendo hay que ir ya a por lo menos decirles, muchachos, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, qué cagada esto que les pasó. No digo al que nos está escuchando acá o al que ande ahí. No, la dirigencia del peronismo, bueno... Vamos, hay una conversación ahí posible. Claro. No ir a la rural a decir, sí, muchachos, ¿qué necesitan? Díganme. No, claro. Tampoco la sumisión. No. Pero un diálogo, un vínculo. No, pero sí con los laburantes, no los laburantes, pero con los pequeños productores y los productores medianos. Agropecuarios. Y los trabajadores agropecuarios. Es ir a poner un poco la oreja, es decir, a la escucha, ¿no? Claro. Más que a decir, es a ver qué onda. Bueno, cambiamos de tema. Mr. President Milei está de regreso en la Argentina. Se quedará en Olivos el fin de semana. Ya volvió de los Estados Unidos, mientras Karina
encabeza esta tarde una reunión de la mesa, de alguna de esas mesas, la mesa electoral, con Santiago Caputo, una mesa de campaña en la Casa Rosada. Luego de varios días fuera del país, una vez más en los Estados Unidos, el presidente irá a descansar a la quinta presidencial, informa Brenda Struminger en Infobae. Scott Bessent, ¿lo escucharon a Scott Bessent? Que Scott Bessent Sí, no estuvo bien realmente. habló en las últimas horas, el secretario del Tesoro en la Fox News, ¿no? Sí, en Fox News. Sí. Está haciendo campaña por... Pero yo no sé si pero no sirve lo está que se note ayudando tanto. mucho, ¿eh? Yo entiendo que lo ayuden, entiendo que lo rescaten. No sé si sirve que se note tanto que gobierna Estados Unidos y que literalmente, ponelo, a ver, escuchá. plan is, as long as President Milei continues with his strong economic El plan es que el presidente Milei continúe con sus fuertes políticas y que nosotros podamos ayudarlo a llegar a las elecciones. ¿Cómo? Ayudarlo a llegar a las elecciones me parece un montón. Hasta para Scott Bessent. Menos mal que no dijo al estúpido a llegar, porque me parece eso sería demasiado. Pero yo creo que fue a Fox, a un programa de negocios, Fox Business, y cuando están ahí de local, allá, deben decir, total, no, los argentinos no se van a enterar de esto. Y dijo, hay que ayudar a Milei a llegar a las elecciones. Estábamos todos acá mirando y diciendo, flaco, estás al aire. Es raro, porque aparte es el mejor presidente de la historia, según él dice de sí mismo. Por eso hay que ayudarlo. Pero es como que te digan, te voy a presentar al mejor ciclista de la historia de la humanidad. Sí. Y viene uno con una bici con rueditas. Claro, y le pones la ruedita. Claro, y con Bessent de la mano. Así que le grita atrás, dale. el asientito así. Sí. Vos podés, dale, seguimos. Bueno, eso es lo que está pasando con el gobierno estadounidense y el gobierno argentino. Le pusieron las rueditas y lo tienen de atrás de la sillita para ver si llega. Es un poco esa la realidad. Que por cierto, yo insisto, no sé cómo lo tomarán esto los argentinos, no sé qué impacto electoral tiene, pero la tradición argentina tiene todavía algo, me parece a mí, de antiimperialismo. Lo dijo hasta Durán Barba, lo dijo en las últimas horas. ¿No? Que hay como una relación entre la argentinidad y una cosa es que, no sé, bueno, el Fondo Monetario Internacional, qué sé yo. Ahora, ya directamente al gobierno de los Estados Unidos, es un montón hasta para Milei. Y si no, anda todo bárbaro. Ese es el tema, digo. Como que si ya del lunes se anunció esto, recién el miércoles se terminó de anunciar y ya estamos a viernes y hay bastante duda de vuelta, digo. Si no anda bárbaro, si no es una espectacular que todo el mundo, no sé, el dólar se va a 1 y todos son millonarios, ahí lo va a pagar más caro todavía. Falta un mes exactamente. Hoy es 26. Es mucho tiempo. O sea, es relativamente poco tiempo para algunas cuestiones. Mucho tiempo para este gobierno. Y además no está claro todavía qué van a querer a cambio de esto. ¿Qué van a pedir a cambio? No, se barajan muchas hipótesis, pero no se sabe, ¿no? Sí. Claramente. Nada dijo Wertheim. Bueno, sí. Ponele, sí. Un poquito de absolutamente nada. Es de onda, es gente muy desinteresada. Sí. Mira, hoy habló en Futurock a la mañana una muy buena nota. Federico Rubli Kaiser, exfuncionario del Banco Central de México, que cuenta la experiencia de aquel salvataje de Estados Unidos a México y qué le pidieron a cambio. A ver. La garantía petrolera fue algo muy delicado porque, pues, estrictamente hablando, esa garantía petrolera, o sea, básicamente la garantía lo que establecía era que en caso de que México no pudiera pagar el préstamo, entonces las autoridades americanas podían entrar directamente a las cuentas que la empresa petrolera Pemex tiene con bancos americanos, donde se deposita el producto de las ventas por exportación de crudo, podían entrar directamente a cobrarse ese dinero, ¿no? Entonces era obviamente algo muy, muy fuerte, muy severo, y bajo condiciones normales, pues eso se debió de haber obtenido la autorización del Congreso mexicano. Claro. Sin embargo, ante la premura que las condiciones se seguirían deteriorando y se necesitaba ya cerrar el acuerdo, pues realmente se hizo a la vuelta del Congreso, ¿no? O sea, el Congreso mexicano se le informó lo menos posible sobre esto, pues para evitar un entorpecimiento, porque si hubiera entrado el Congreso mexicano, pues esto claramente se hubiera podido retrasar mucho más, ¿no? Dos preguntas. Entonces, esa fue la exigencia, lo que se conoció como la garantía petrolera, que no fue pública en su momento. No fue pública en su momento. Bueno, ¿no será esto un anticipo?
No está claro que esto mismo se pueda hacer acá en la Argentina, digamos, con YPF o lo que fuera, pero en todo caso me parece que es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo de que no hay nada gratis. Obviamente que se está esperando algo a cambio. Yo entendí mal, era como que Estados Unidos tenía acceso al home banking de Pemex y se cobraba de ahí directamente. Sí, porque además hay distintas formas de que se cobren. No necesariamente tiene que venir Besant y decir, esto es mío. Claro. Te mandan empresas estadounidenses, te entran por un lado, te entran por el otro, empiezan a comprar. No sé, yo insisto, si Nucleoeléctrica Argentina queda en manos de una empresa estadounidense, y yo empiezo a sospechar que esa privatización pudo haber estado dirigida para que así sea. Claro. Entonces vienen empresas estadounidenses a quedarse con partes importantes de las empresas argentinas y no es necesariamente el gobierno de los Estados Unidos que viene así, clava una bandera. Pero mirá lo que pasó con Pemex y la petrolera mexicana, ¿no? Bueno, mientras tanto, hablando de eso, Milei, hablando de qué pueden entregar o no, el lunes va a Ushuaia. Mirá. Hay todo un tema ahí, ¿eh? También. Se están esperando con mucha bronca, ¿eh? ¿Va a ver los terrenos para Besant? Está Le va a midiendo ver- ya. Le va a mandar fotos, le va a mandar. Mirá este. ¿A dónde va a Va con poner la cinta métrica. A ver, la base militar, no? Sí, nos reímos, pero yo quiero ver, ¿eh? No es Pero, divertido. Yo mirá quiero acá, ver, mirá la vista esta. Hay una Hay nota en el Destape de Gabriel Sued muy buena. Le recomiendo que vayan a verla. Es la imagen 13. Concesiones de Milei a Trump. Hay sospechas sobre la base militar en Tierra del Fuego. A las dos visitas sugestivas de altos jefes militares a la base naval de Ushuaia se sumó el mes pasado un ejercicio con soldados estadounidenses en la isla y los contactos para rehabilitar un radar en Tolwyn. El gobierno niega que se negocie mayor presencia de Estados Unidos, pero no explica los avances en la cooperación militar. Y ya hay desde senadores hasta diputados y el propio gobernador de la provincia pidiéndole explicaciones al Poder Ejecutivo y al Congreso sobre, bueno, ¿qué van a hacer con esto? Porque por ahora es fake, dijo Adorni. Yo te digo fake por ahora también. Dame unos meses y vemos qué pasa en Tierra del Fuego. La sociedad de Tierra del Fuego también está atenta, advierte que acá está pasando algo. Además, no empieza recién ahora. Desde que No, asumió claro. Milei ha abierto en reiteradas ocasiones las puertas del país, en particular de esa región que sabemos que tiene mucho peso geoestratégico, al Comando Sur, a funcionarios Sí. estadounidenses. Digo, es muy en sintonía también con la política que ya viene teniendo. De hecho, él lo dijo explícitamente en un acto, que es lo que más ruido generó en su momento. Fue el 4 de abril de 2024, el año pasado, en Ushuaia. Viajó 6.000 kilómetros, ida y vuelta, para acompañar 2 horas a Laura Richardson en su visita a la base naval. ¿Te acuerdas que se metió de soldado? Tal cual, sí. Y ahí dijo que hay un gran centro logístico que se va a constituir en el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida y que va a convertir a nuestros países, en relación a la Argentina y Estados Unidos, en la puerta de entrada al continente blanco, que es exactamente lo que quiere Estados Unidos. El tema es, hay que ver hasta dónde puede llegar el gobierno Y hay argentino. muchos analistas de la geopolítica global que advierten desde hace mucho tiempo, no solamente en la relación a Argentina, sino en general, en términos de política exterior estadounidense, que la cuestión de los recursos es esencial, como que pasó a ser absolutamente eje de las necesidades más apremiantes de Estados Unidos. No, está claro que gratis no nos va a salir el apoyo de Estados Unidos a Milei, porque es un apoyo a Milei, un apoyo político, tal como dijo Scott Bessent, lo van a ayudar a llegar a las elecciones. En base al resultado de las elecciones vemos hasta dónde se profundiza o no ese respaldo, pero hay que estar atentos también, porque algo van a cobrar. Por la gestión, ¿viste? Al menos. Ya que fui hasta acá, ya que como por lo menos por los mandados. El service charge, como Es feo que suena, pero sí, hay algo de eso. Bueno, vamos a dejar algunas noticias afuera y avanzamos, pero sí para recordar que mañana hay una movilización, ¿eh? Atención, Así es. a las 16 a movilizarse de Plaza de Mayo al Congreso, es la convocatoria de colectivos feministas, organizaciones, movimientos sociales, en repudio al triple femicidio de Brenda, Morena y Lara. La consigna es: ninguna vida es descartable. Hay algunas novedades que tienen que ver con la investigación y también hay mucho humo dando vueltas. Prendés la tele y como todo lo que se trata como un caso policial, ¿no? Porque así es el tratamiento que han decidido darle la mayoría de los medios, empiezan con líneas de investigación, hipótesis y demás, porque son tantas las horas de televisión que le tienen que dedicar a un caso del que no hay más información que la que se conoce, que atrás de eso empieza a aparecer mucho ruido, mucho humo, horas y horas de tele. En definitiva, la investigación continúa, hay un cambio de fiscal, la Fiscalía a cargo de la investigación por el triple femicidio hizo un movimiento en la causa luego de que se confirmara la detención de los 4 acusados
que se negaron a declarar en las últimas horas y continúa la investigación para determinar las responsabilidades, no solo materiales, sino también intelectuales de este triple femicidio. Pero mañana marcha entonces, este sábado 27 de septiembre, ninguna vida es descartable, es la consigna, 16 horas de Plaza de Mayo al Congreso. Hasta ahí las últimas novedades de la Argentina, pero no las últimas novedades de Milei. Así es. Y empezamos con la imagen de la vergüenza. Le vamos a dar ese título. Hay foto, hay video, lo muestra Javier Milei junto con Benjamín Netanyahu, que recordemos, para la justicia internacional es un prófugo. En noviembre de 2024, el Tribunal Penal Internacional dictó una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo el uso del hambre como arma de guerra, ataques intencionales contra la población civil, asesinatos, persecución y otros actos inhumanos. Estoy citando textualmente la orden de arresto emitida por la justicia internacional. Bueno, además de la mancha histórica que significa, es realmente, gráficamente, una traición a la diplomacia argentina, a la política de Estado de la Argentina en materia de derechos humanos. Y también, le sumo yo, es un acto de indecencia humana y moral, un ninguneo simbólico a las víctimas del genocidio que se está perpetrando desde hace 2 años en la Franja de Gaza. Si estuviéramos viviendo en otro mundo, Mati, esto debería ser tapa de los diarios acá en la Argentina. Es muy fuerte. Esta foto realmente no sé si le estamos dando el peso. Yo vi, por ejemplo, en la tapa del Diario de la Nación es la foto en tapa, pero sin este tratamiento. Pero ¿no? Está sin claro. el tratamiento. Sí. Quiero decir, no quiero hacer ninguna comparación histórica, porque pero es evidente. No es necesario, pero yo creo que todos acá entendemos. Es la foto de un presidente, en este caso de la Argentina, junto con un genocida. Benjamín Netanyahu es un genocida. A contramano además de lo que están decidiendo el resto de los países claro. del mundo, ¿no? Claro. Y efectivamente así lo entiende, como lo estamos diciendo ahora, así lo entiende también gran parte, para no decir la mayoría, de la comunidad internacional. De hecho, les propongo que veamos cómo fue recibido Benjamín Netanyahu en la Asamblea General de las Naciones Unidas. A ver. Está caminando Benjamín Netanyahu hacia el atril de la sala. Ahí va. Abucheos. Delegaciones que se levantan y que abandonan la sala cuando Benjamín Netanyahu está a punto de dar inicio a su discurso. Se vació casi por completo la sala. Lo abucharon y le vaciaron la... Claro. A modo de protesta, claramente, por el genocidio. Ah, pues fueron todos. Claro. Quedaron muy poquitos, no sé si quedó alguien más que no sea de la delegación israelí o estadounidense. Claro. Y los que aplauden a los que se van. Sí. Los Sí. que aplauden a No es que lo aplauden a él. No, Claro. es verdad que cuando uno lo escucha es medio confuso, pero son abucheos y aplausos a aquellos que se levantan y decidieron no escuchar, a modo de protesta por el genocidio, a quien está liderando, a quien está al frente de O esa sea, es política. gráficamente el mundo parándose y yéndose frente a la aparición de Netanyahu antes de dar su discurso en la ONU, salvo un par de países. Absolutamente. Y mientras sucedía esto dentro de la sede de la ONU, en las calles, por ejemplo, estaba sucediendo otra cosa. Una multitud movilizada en el... Esto es Nueva creo que York, fue ¿no? en El el Times Times Square, Square, me claro. parece, exacto. Movilizada también con banderas palestinas. Bueno, nuevamente en solidaridad con la causa palestina y en denuncia de la visita de Benjamín Netanyahu. Recordemos que, por ejemplo, la delegación palestina se vio denegada el visado para poder acceder y participar como corresponde a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y les quiero contar que mientras tanto, a miles de kilómetros en Gaza, Netanyahu ordenó colocar altavoces para que la población gazatí, bajo las bombas y con hambre, escuchará su discurso. ¿En serio? ¿Les puso el discurso en el...? No, esto no lo
lo puedo creer. No deja pasar la ayuda humanitaria, pero sí desplegó y en un Para, primer... para que lo escuchen a él hablando en la ONU. Sí. No lo puedo creer, ¿en serio? Sí, sí. Ah, no. Le hablo... Escúchenme. Aparte con camiones con altoparlantes, muy 1984 todo, Sí. realmente. Absolutamente. De hecho, esa comparación ha circulado Qué y bastante. demencial. En un primer momento dije, bueno, esto es una fake news, ¿no? Hasta que, bueno, Claro. después me fijé en los diarios israelíes, no es fake news, esto está sucediendo y de hecho él, desde la tribuna de la propia ONU, estuvo hablándole a los rehenes y también a los gazatíes, a Hamas, pero en realidad sabemos que a cualquier palestino lo considera como miliciano de Hamas, así que hizo ambas cosas. Le habló directamente a los rehenes prometiendo traerlos de vuelta a casa. Ignoró por completo que los únicos rehenes liberados con vida en estos 2 años fueron gracias a acuerdos que su propio gobierno rompió de forma unilateral porque no quería detener los bombardeos ni dejar de avanzar con la limpieza étnica. Y mientras tanto, para que veamos y entendamos el contraste con la foto de Milei sonriendo, dándole la mano a Benjamin Netanyahu, estamos compartiendo imágenes que son las que se pueden compartir sin que las levante YouTube y que muestra a los niños que siguen llegando a los hospitales después de los bombardeos. También lanzó una amenaza entonces directa a Hamas diciendo que si liberan a los 48 rehenes vivirán, si no Israel los encontrará. Quedó claro en estos 2 años, lo reitero, pero que para Netanyahu cualquier palestino, sin importar la edad, el sexo, el género, la vida, la trayectoria, lo que fuera, es un enemigo. También desde la tribuna de la ONU, desde el atril, rechazó reconocer el Estado de Palestina, acusó a los países que lo hicieron de enviar un mensaje antisemita, que asesinar judíos tiene recompensa, según sus propias palabras. Negó una vez más que Israel esté cometiendo un genocidio en Gaza, pese a las múltiples denuncias de las Naciones Unidas, de organismos internacionales, de ONG de derechos humanos, que esto lo hemos hablado una y otra vez en esta mesa. Se escudó en el derecho a defenderse todavía 2 años después, justificó el número de muertos por la alta densidad poblacional y el hambre, por supuesto, robo de Hamas. Esto mientras la UNRWA el mismo día de su discurso denuncia que 1 de cada 3 niños en Gaza no ha comido en 24 horas. Y preguntó de forma retórica, ¿quién quisiera exterminar a un pueblo? ¿Quién? Que quisiera exterminar a un pueblo, le diría a su propia población que se vaya para ponerse a salvo, encontrando en esa falacia un argumento de que él no está cometiendo genocidio. Simplemente termino diciendo que en paralelo a esto, Donald Trump presentó un plan de 21 puntos para Gaza en conferencia de prensa, un intercambio con la prensa que estamos viendo en imágenes. No nos vamos a hacer escuchar, no hace falta, pero simplemente está diciendo, tenemos un acuerdo y se va a dar a conocer pronto. Se trataría entonces de un plan de 21 puntos que propone un alto del fuego permanente, la liberación de los rehenes, la retirada gradual de Israel y un esquema de posguerra, digamos, que no incluya al grupo islamista Hamas. Incluye además la creación de un organismo internacional de transición liderado por Tony Blair, supuestamente, con mandato de las Naciones Unidas por 5 años. Las bases de ese acuerdo serían entonces las mismas bases de acuerdos anteriores que Netanyahu siempre descartó. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas.